Buenas tardes a todas y a todos y buenos días para quienes nos siguen desde América Latina, que he visto que tenemos muchas amigas y amigos que nos están siguiendo, que están en las jornadas. Muchas gracias por vuestra asistencia a esta mesa, que se enmarca en las jornadas anuales de la Asociación Española de Investigación para la Paz, que estamos celebrando hoy y mañana, en colaboración con el Foro de Asociaciones en Derechos Humanos y por la Paz del País Vasco. Y estas jornadas cuentan con el apoyo del Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales y la Viceconsejería de Derechos Humanos, Memoria y Cooperación del Gobierno vasco. AIPAZ es la red de centros de investigación y educación para la paz del Estado español y desde su constitución en 1997 en la Universidad de Granada, AIPAZ viene celebrando anualmente sus jornadas como espacio de encuentro, de reflexión, análisis y propuestas sobre los distintos ámbitos de la paz. Las jornadas que estamos celebrando este año tienen por título La investigación para la paz en el Estado español, del presente al futuro, teorías y prácticas, y tienen como objetivo presentar, analizar y reflexionar sobre la investigación para la paz que vienen desarrollando los distintos centros de paz, presentar las iniciativas que están llevando a cabo e identificar las sinergias entre las teorías y las prácticas, así como realizar propuestas para redefinir la agenda de paz a nivel local y global en el actual contexto internacional, teniendo en cuenta, por supuesto, el actual contexto de pandemia y pospandemia. Para abordar estos retos de la investigación para la paz en el siglo XXI y cómo trabajar en sociedades complejas, plurales y en constante cambio, hemos organizado esta mesa que cuenta con la participación de 4 ponentes de lujo, referentes en los estudios de paz. Y en primer lugar va a intervenir María Oianguren Idígoras, que es directora del Centro de Investigación por la Paz Gernika-Gogoratuz, presidenta del Consejo Consultivo del Plan de Convivencia y Derechos Humanos del Gobierno Vasco y miembro de la Junta Directiva de AIPAZ. María nos va a hablar de las epistemologías de paz para mirar y actuar en el mundo. María, cuando quieras. Eskerrik asko, Ana. Muchas gracias, Ana. Arratsaldeon y Egunon, según desde donde estemos, a todas y a todos. Agradecer en primer lugar a AIPAZ y al Foro de Asociaciones en Educación por la Paz y los Derechos Humanos y al Gobierno vasco por hacer posible este encuentro, que echo de menos que no sea presencial este año que tocaba o en Guernica o en Bilbao, pero bueno, me alegra conocer ahora todas estas formas también de encontrarnos. He querido hacer una presentación pedagógica y no a un público de pazólogos y pazólogas, porque entiendo que esta es una sesión abierta y quiero transmitir lo que entiendo la epistemología de paz de una manera, espero que pedagógica. Un preámbulo. Las humanidades y las ciencias sociales, y en concreto la filosofía, constituye uno de los saberes prácticos que construyen marcos de sentido. En el caso de las epistemologías de paz, marcos de sentido con una clara exigencia de justicia ante cualquier situación en la que un poder represivo coarte la autonomía personal e impida el vínculo social. Voy a dividir esta presentación en 3 partes. La primera, histórica. La segunda, epistemológica. Antes, otra breve aclaración. La epistemología estudia las circunstancias históricas, psicológicas y sociológicas que llevan al conocimiento científico y a sus criterios de validación y legitimación. Y la tercera parte, al final, voy a hablar de los retos de la investigación por la paz en el siglo XXI. Me alegra saber y felicito además a la anterior mesa porque voy a repetir algunos de los conceptos y categorías que se han manejado, pero me da la impresión de que eso nos da mamía, contenido compartido a todas las personas. Primera parte, comenzaremos con un breve recorrido histórico.
Antes, otra breve aclaración. La paz no es neutral, siempre ha estado adscrita a un proyecto civilizatorio. Pongamos ahora dos categorías en juego: guerra y paz. La paz. La paz adquiere relevancia epistémica a partir del Tratado de Westfalia, que rompe con la concepción feudal y establece un nuevo orden que descansará desde entonces y hasta ahora en el concepto de soberanía nacional y en la integridad territorial de los estados. La guerra. La guerra se afianza a lo largo de los siglos como institución militar que estructura un sistema de orden patriarcal. No es baladí que a principios del siglo XX la investigación por la paz se presente de manera complementaria o incluso subsidiaria al estudio de la guerra, para analizar sus formas, causas y consecuencias. Siglo XX. Voy por décadas. En la de los 50 es cuando la disciplina de los estudios de paz define el campo analítico y normativo de la resolución de los conflictos y centra su actividad en el conflicto violento, su naturaleza, síntomas y causas que lo originan. En la década de los años 60 es cuando el campo de la resolución de conflictos define con ambición y precisión sus tres principales retos. 1. La prevención de futuras confrontaciones bélicas con el objetivo de garantizar la seguridad internacional. 2. La eliminación de las desigualdades e injusticias en el sistema global. Y 3. La consecución de un equilibrio ecológico a escala planetaria. En las décadas de los 70 y 80, las movilizaciones del movimiento antinuclear, el pacifismo, el feminismo y el ecologismo irrumpen con fuerza en las calles y en las aulas e influyen de manera determinante en el corpus teórico y práctico de la investigación por la paz. En la década de los 90, en el periodo de la posguerra fría, se intensifican las corrientes del realismo y del liberalismo económico y político, gracias a lo cual se configura la Agenda de Paz de Naciones Unidas. Esta agenda propone una serie de operaciones post-conflicto armado y cimenta un modelo de intervención que posibilita políticas de seguridad en el marco de la gobernabilidad de los estados para defender la democracia, el desarrollo y los derechos humanos, desconsiderando, sin embargo, otras matrices epistémicas distintas habidas en los propios territorios en los que interviene. Creo sinceramente que este modelo se está cuestionando de manera crítica y quiero ver en la Agenda 2030 una manera distinta para un accionar distinto. Segunda parte, epistemologías de paz. Las epistemologías de paz le deben mucho al feminismo. El feminismo, con el lema "lo personal es político", señala la estrecha conexión que hay entre la experiencia personal y la estructura social. A los estudios por la paz, sin embargo, sometidos a la exigencia científica de restringir sus actuaciones a parámetros de objetividad y neutralidad, le llevó su tiempo incorporar la dimensión creativa y las prácticas intersubjetivas como aportaciones epistemológicas válidas. Sin lugar a dudas, hoy sabemos que las emociones y los sentimientos ocupan un lugar destacado en los procesos de cambio social, aunque a decir verdad, ya lo sabíamos hace tiempo. En el siglo XVII, Spinoza lo señala cuando dice: pensamos desde las emociones, y lo completa con la razón para advertir del peligro que supone la falta de racionalidad en la toma de decisiones. Es por ello que junto a las emociones y sentimientos, el propio deseo reflexivo
ocupa un lugar destacado en los procesos de cambio social. Lo racional quiere saber sobre aquello que nos habla del eterno humano en el entorno humano. Vamos aproximándonos a nuestro contexto. Investigación por la paz. Hay paz aquí. Sabemos que el giro epistemológico de la paz y la paz imperfecta ocupan un lugar central en una filosofía comprometida, por un lado, con la recuperación del potencial humano para pensar, sentir y hacer la paz, y también comprometida con el desarrollo de las capacidades humanas para desentrañar la estructura simbólica que legitima la violencia directa y estructural. En la investigación por la paz, los marcos de análisis se amplían e incluyen otras formas de ver el mundo. La dimensión colectiva de la memoria y el lugar de enunciación adquieren relevancia epistémica de acuerdo con las concepciones circulares de espacio y tiempo, para poder dar respuesta a lo fundamental que atañe a la condición humana. La insoslayable pregunta: ¿a qué lugar pertenecemos? Y poder así cuestionar directamente la lógica capitalista, que en su máxima aspiración se limita a la consecución de beneficios económicos a corto plazo. Limitada aspiración la del capital. La aspiración humana amplía el horizonte temporal de su accionar y recuerda que nada es hoy. Tercera parte, retos de la investigación por la paz. Es innegable que el escenario mundial ha sufrido grandes cambios. Seguimos manteniendo la agenda abierta con los retos de la década de los 50 del siglo pasado. Nuevos retos, sin embargo, en las dos últimas décadas, por mencionar algunos: la crisis hídrica y energética, la pérdida de la biodiversidad y los recursos materiales, la emergencia climática, la entrada en escena del Big Data y en el 2020 la COVID-19 están alterando de manera significativa la base material y epistémica que sostiene nuestras vidas a una velocidad inusitada. Es indudable el avance normativo y analítico habido en los estudios por la paz, y se ha señalado en la mesa anterior de manera extraordinaria. La construcción de la paz ha incorporado enfoques que la han renovado, y hoy la concebimos como una acción transformadora, y a la vida la concebimos desde hace muchos, ¿verdad?, como una oportunidad emancipadora, potencia en Aristóteles. ¿Y cómo? ¿Cómo trabajar la paz en sociedades complejas, plurales y en constante cambio? Los seres humanos necesitamos narrar para comprender el mundo. La filosofía reclama el valor de la palabra y otorga a la poética el estatuto de creadora de mundos. En el mundo, sin embargo, no basta con crear. Hay que disputar y al mismo tiempo cuidar y sostener. Y finalmente clausurar, especialmente clausurar, para alterar la metáfora de progreso, que es interpretada como una constante e ilimitada intervención en los parámetros de la lógica neoliberal, es decir, como un fin sin final. Es en la esfera del conocimiento también donde se debe cuestionar la narrativa dominante, para volver a parámetros de finitud y retorno a casa, como metáfora de regreso. Voy concluyendo. Comprender el mundo requiere de nuestras sensaciones, percepciones y recuerdos. Es necesario entender la dimensión espacio-temporal y dotarlo de hilo narrativo que pueda concluirlo. La ausencia del mismo, sin hilo, nihilismo, nos aboca a la fragmentación de los ciclos temporales que nos alejan de la complejidad de las experiencias fundadoras, que son aquellas que nos hacen, deshacen y en algunas ocasiones rehacen.
Y son estas experiencias, las fundadoras, las que interpelan a la conciencia y otorgan significado al sentido de la vida. Conocer requiere pensar en las relaciones y en las mediaciones con lo que nos rodea. Comprender la relación de interdependencia subsumida a la vida para procurar hacer del mundo un lugar en dinámico equilibrio justo y habitable. Eskerrik asko. Muchas gracias, María. Siempre es un placer y un lujo también escucharte tus reflexiones poéticas que nos hacen pensar, crear y hacer las paces. La siguiente intervención va a ser Carmen Magallón, que es presidenta de la Fundación Seminario de Investigación para la Paz, presidenta de honor de la sección española de la Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad, WILF, pertenece al Movimiento por la Paz desde 1983, es miembro de la Junta Directiva de AIPAZ y sus temas de investigación son la historia de las mujeres en la ciencia, el análisis epistemológico del quehacer científico y las relaciones entre género, ciencia y cultura de paz. Carmen nos va a hablar sobre la filosofía de la Agenda de Mujeres, Paz y Seguridad relevante para la crisis de la COVID. Carmen. Hola, buenas tardes. Y gracias, Ana, por la presentación, Ana Barrero. Y también estoy encantada de estar en la mesa con María Ollanguren, con Pere Ortega y con Jesús Núñez. Me ha encantado escuchar a María porque es que la filosofía y la epistemología es la base. Y bueno, pues ahí podríamos tirar de esos hilos, me encantaría tirar, pero me toca el tema, ¿no? Gracias también a todos los organizadores. Me disculpo de antemano porque no podré quedarme, a las 7 salgo a otro evento y después avisar que es que mi cámara me acerca y me aleja y hace lo que le da la gana, o sea, eso no hay que dar importancia. Bien, digamos que la aprobación en el año 2000 de la resolución 1325 por parte del Consejo de Seguridad dio inicio a lo que conocemos como la Agenda Mujeres, Paz y Seguridad, aunque había hitos de referencia previos como la Plataforma de Acción de Pekín, aprobada en la conferencia que organizó Naciones Unidas en 1995 para el avance de la situación de las mujeres en el mundo. También previa a ello la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, CEDAW, y específicamente la Recomendación General número 30 sobre el papel de las mujeres en la prevención de conflictos y en situaciones de conflicto y posteriores, conflictos armados. Para nosotros los conflictos son otra cosa, estos son conflictos armados. Bien, aunque realmente se alimenta de estos hitos, el alimento le viene de más lejos. Se alimenta de un legado más amplio que emerge de un paradigma de pensamiento construido por generaciones de mujeres que se opusieron a la guerra y a la violencia. Hay toda una genealogía de mujeres que trabajaron contra la guerra y contra la violencia. Y es un paradigma que nace de la libertad de pensar, del pensamiento, fuera del sistema instituido. Esto da mucha libertad, pensar desde fuera, como una derivación de la exclusión, que es la exclusión, pero reorientada y, digamos, desde la rebeldía de las mujeres de la primera ola del feminismo. Por ejemplo, sabemos que las mujeres fueron excluidas del servicio de armas y de la toma de decisiones y eso les separaba de la violencia de sus países que se confrontaban de manera armada con otros países. También otra de las bases que apoyan este paradigma de pensamiento civilizatorio pues es que la mayoría de las mujeres han dedicado mucho de su tiempo a cuidar a los demás
y esto ha recreado una forma diferente de pensar lo que somos los seres humanos. Bien, esta agenda Mujeres, Paz y Seguridad pues la forman 10 resoluciones, o sea, después de la 1325-2000 se fueron elaborando hasta 10 resoluciones, las últimas 2 en 2019, y me limitaré a señalar algunos puntos relevantes para la investigación para la paz y para estos tiempos de pandemia. Uno de los puntos que plantea la resolución 1325 es que hay que recoger datos, la importancia de recoger datos segregados por sexos para identificar de qué modo afectan los conflictos armados y las situaciones de violencia a hombres y mujeres. Pues bien, los datos, esta indicación de recoger los datos segregados por sexos son también, es una cosa que tenemos que tener en cuenta para conocer mejor cómo actúa el COVID. Hay muchos estudios y es muy bonito repasarlos. Yo creo que la ciencia, como ha dicho antes María, la filosofía es relevante para la investigación para la paz y las ciencias sociales, pero también las ciencias de otro tipo, médicas, biológicas, son relevantes. Pues bien, hay muchos artículos que muestran que los datos, tomando tramos de edad, se infectan más mujeres que hombres del COVID, pero mueren más hombres. Ahora bien, si tenemos en cuenta la contabilidad global, digamos, de muertes absolutas, dado que por la demografía, los tramos últimos de edad hay más mujeres que hombres, a lo mejor en valores absolutos hay un equilibrio de muertos entre hombres y mujeres. Pero existe esa diferenciación. Y es muy curioso porque se atribuye al cromosoma X, que en el caso de las mujeres hay 2 cromosomas, que dice que contiene un gran número de genes relacionados con la inmunidad. Y como las mujeres tienen 2, pues obtienen ventaja en la lucha contra las enfermedades, según un estudio de la revista Human Genomics. Digo que es irónico porque nuestra amiga Isabel Delgado, Historia de la Ciencia, en su investigación sobre el descubrimiento de los cromosomas sexuales, dice que a este cromosoma X segundo de las mujeres se le llamó cromosoma accesorio, porque los hombres, como solo tenían 1, pues a las mujeres 2, pues ese era accesorio. Y ella dice con mucha gracia, ¿y por qué no se llamó al Y de los hombres cromosoma deficitario, puesto que le faltaba un trocito? Bien, esto es solo una indicación porque la historia de la ciencia alberga muchos datos y muchos factores que nos indican pues, de qué modo, cómo se ha devaluado y con qué desdén se ha tratado a las mujeres. Bien, también influyen factores sociales, estilos de vida, etc. En cualquier caso, esta primera cuestión de la recogida de datos es relevante para comprender y responder ante las crisis armadas y, por tanto, tanto en el ámbito de la paz y la seguridad internacionales como en el terreno de esta pandemia, la variable sexo es relevante. Pasemos al valor del cuidado. En el texto de la resolución 1325 late un modo de pensar que busca una seguridad centrada en las personas, una seguridad que apoya y desborda la propia seguridad humana, porque el texto y la agenda lo que busca es la construcción de la paz. Solo que en esta serie de resoluciones la paz y la seguridad van unidas como si fueran un paquete, ¿no? Paz y seguridad internacionales. Eso es lo que dice el Consejo de Seguridad en sus resoluciones. Bien, en la mayoría de ellas hay que decir que tiene un gran peso la protección de las mujeres ante las violencias que sufren y sobre todo ante la violencia sexual. Pero esa protección ha sido interpretada en muchos casos y es enfocada a una visión securitizada, proteger a las mujeres mediante grupos armados. Y esto no está en el espíritu inicial del grupo de mujeres que plantean y defienden
la filosofía de esta agenda. Sabemos que este argumento, el de proteger a las mujeres, se ha utilizado incluso para lanzar guerras. Y sin embargo, mujeres que son amenazadas, por ejemplo, hemos conocido mujeres colombianas que han señalado que no se sienten protegidas si tienen un tanque en la puerta o un grupo de hombres armados para que no les ataquen otros grupos de hombres. Más bien se sienten señaladas y por tanto más amenazadas. Para huir de la violencia, las mujeres lo que dicen es necesitan una vivienda alternativa, apoyos económicos, trabajos para sobrevivir en libertad. Es decir, la protección que late en el paradigma 1325 no es una protección securitizada, sino más bien tiene que ver con una protección que surge de dar valor a la vulnerabilidad y al cuidado. Pues como vemos, esto es muy relevante también en el caso de la pandemia. También las necesidades de protección no pueden ser securitizadas. Lo que es importante es tener esas capacidades para tener, a lo mejor, recurrir a otra vivienda para no verse confinadas en espacios reducidos con su maltratador. En el ámbito público tampoco las armas nos protegerán, sino las inversiones en hospitales, respiradores y personal sanitario. Bien, de nuevo, la crítica feminista de la ciencia es relevante para dar un lugar al cuidado y para la investigación para la paz. Sabemos que la emergencia del cuidado como una voz diferente para juzgar dilemas morales nace de manera combinada desde distintas perspectivas feministas. Fue la psicóloga Carol Gilligan que puso en cuestión las investigaciones de Kohlberg, con quien colaboraba en Harvard. Este psicólogo había utilizado una muestra sesgada porque estaba totalmente compuesta solo por niños a los que siguió su desarrollo durante 20 años para elaborar una escala del desarrollo moral en el niño. Pues bien, Gilligan encontró, a partir de una muestra esta vez equilibrada por sexos, que existía otra voz, dando lugar a lo que se llamó la ética del cuidado, a tener en cuenta además de la ética de la justicia. Pues bien, en la investigación para la paz, la filosofía del cuidado y su papel en la educación para la paz pues han sido estudiadas por la profesora Irene Comins-Klingold de la Universidad Jaume I, que nos acompaña, y desde la perspectiva sociológica, el desarrollo histórico de las tareas de cuidado, la profesora también de esa misma universidad, Mercedes Alcañiz. Bien, estas investigaciones son una muestra de la riqueza interdisciplinar que impregna los estudios de paz y que también late y alienta en el paradigma civilizatorio de las constructoras de paz. Bien, la filosofía de las mujeres de la agenda señala, además de las 3 líneas de pensamiento y acción, la prevención, la protección y la participación de las mujeres en estos asuntos de la paz y la seguridad internacionales. El papel de la prevención, el papel que pueden jugar las mujeres organizadas, pues es importante, pero para eso tienen que ser escuchadas y respetadas en su autonomía, no ser cooptadas ni reducidas a papeles estereotipadas de madres o esposas. Sabemos que la 2242, que es una resolución que planteó el Reino Unido y España, pues hacen un llamamiento a las mujeres para prevenir el extremismo violento, el terrorismo, y nosotras decimos de otros extremismos violentos, pero siempre hay que respetar la autonomía de las organizaciones de mujeres para poder, participar en la prevención. Y las organizaciones de mujeres han puesto sobre la mesa esa idea de la vulnerabilidad, de la interdependencia y que todos somos vulnerables radicalmente y a partir de ahí se han hecho cargo de esa vulnerabilidad con las tareas de cuidado. Por tanto, la prevención se entiende desde esa posición de prevenir, atender a las llamadas humanitarias como la que hizo Antonio
Antonio Gutiérrez el 23 de marzo para poner fin a la guerra mientras durara la pandemia, con un razonamiento bastante lógico: si todas las industrias no esenciales paran, la guerra tendría que parar. Las mujeres tienen estrategias para afrontar la violencia que se muestran más efectivas. Las estrategias de prevención que ellas han utilizado cuando han cuidado, enfrentando la vulnerabilidad de las enfermedades, del crecimiento, de la vejez, etcétera, pueden ser aplicadas al terreno internacional. Finalmente, se plantea la participación de las mujeres y su consideración de agentes activos con derecho a participar en las negociaciones de paz y en su aplicación posconflicto. Bien, porque se ha demostrado en muchos casos que cuando las mujeres participan, la paz obtenida es más rica en contenidos, es más rica en enfoques y más duradera. Pues bien, esa filosofía de participación de las mujeres también es relevante en la pandemia y no se puede invisibilizar. Los datos lo que dicen es que las mujeres constituyen el 70% de la fuerza de trabajo en el sector de atención de la salud en todo el mundo. Por tanto, hay que visibilizar ese trabajo. También predominan en el trabajo social comunitario y los sectores de la sociedad civil que mantienen la cotidianidad y la prevención del extremismo violento. Bien, hay muchos casos en los que se ha visto que en lugares donde no llegan las administraciones públicas, bueno, en lugares del mundo donde están desasistidos, pues las mujeres han producido desinfectantes caseros para manos, han proporcionado material y han hecho máscaras, etc. Es decir, esa actitud de estar ligadas a la comunidad, de conocer cuál es la situación y de poner en marcha lo que saben y lo que han practicado siempre frente a la vulnerabilidad radical humana, pues se ha traducido en este caso, en el caso de pandemia. Bien, no queremos decir, no puede decirse tampoco que las mujeres sean mejores dirigentes políticas que los hombres, y tenemos casos cercanos que lo ponen de manifiesto, pero es cierto que en esta pandemia pues, se han destacado algunas líderes, Noruega, Nueva Zelanda, en la que han puesto en marcha medidas proactivas y preventivas con un enfoque de compasión empático. Bien, un ejemplo es la ministra de Finlandia, que impuso una ley para tomar el control de la producción de equipo farmacéutico y médico del país en la lucha contra el coronavirus. Es decir, la participación de las mujeres es fundamental, primero por justicia, porque somos el 50% de la población, pero después porque lo que hemos dicho de los enfoques diferentes y enriquecidos. En suma, para terminar, esta pandemia con sus múltiples dimensiones está demostrando que el paradigma de pensamiento que dio lugar a la Agenda de Mujeres, Paz y Seguridad, o sea, ese paradigma de pensamiento civilizatorio, pues es relevante también para afrontar estas amenazas que son nuevas, que vienen del mundo de la naturaleza, de los animales, que ha sido distorsionado por la forma de vida que tenemos. Y ese enfoque tiene capacidad para orientar los problemas contemporáneos de paz y seguridad en el mundo, entre los que se hallan, desde luego, las necesidades básicas como la salud y su cuidado. Pues muchas gracias y lo dejo aquí. Muchas gracias, querida Carmen. Siempre es también un placer escucharte. Aprendemos mucho con cada vez que intervienes o hablas y escuchándote. Y muy interesante esta vinculación de cómo los puntos relevantes de la Agenda de Mujeres, Paz y Seguridad, la 1325, para afrontar las situaciones como la actual de pandemia. Es muy interesante esa vinculación y resaltar, ¿no? que está muy vigente.
La siguiente intervención va a correr a cargo de Jesús Núñez Villaverde, es codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria, el IECA, especialista en temas de seguridad, construcción de paz y prevención de conflictos, con especial atención al mundo árabo-musulmán, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Pontificia de Comillas, presidente del Comité Español de la UNRWA, la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos, y es miembro de la Junta Directiva de AIPAZ. Jesús nos va a hablar de la reordenación geoestratégica mundial. ¿Dónde queda la construcción de la paz? Jesús, cuando quieras. Muchísimas gracias, Ana. Encantado de tener la oportunidad de volver a participar en una actividad de AIPAZ y más aún estas jornadas que venimos celebrando cada año y estar también acompañado en este panel con personas a las que admiro y de las que aprendo mucho, evidentemente, gracias a la posibilidad de participar en la asociación, en AIPAZ. Para intentar telegrafiar casi en el tiempo previsto alguna idea sobre este marco internacional en el que nos tenemos que mover y en el que quienes trabajamos en clave de construcción de la paz y prevención de conflictos nos estamos moviendo, podemos entender, y ya se ha repetido así desde el principio de las jornadas, que el impacto de la pandemia de la COVID-19 es algo que está marcando la agenda actualmente. La está marcando no tanto desde mi punto de vista para cambiarla drásticamente. Eso va a depender mucho del tiempo en el que este paréntesis se mantenga sin cerrar, es decir, hasta que haya una vacuna o un tratamiento efectivo. Y por lo tanto, de momento, lo que sí podemos percibir es que más que cambios estructurales, para lo que ha funcionado el impacto de la pandemia es para acelerar, para servir como un catalizador en una reacción química, para acelerar tendencias que ya se venían manifestando. Y tendremos que ver si esa aceleración lleva a cambios más profundos en el futuro, pero de momento creo que todavía no hemos llegado a ese punto, sino que básicamente estamos en el escenario que ya estábamos, digo, desde la perspectiva de la agenda internacional, del marco internacional, las reglas de juego y los actores dominantes en ese juego. En un marco, por lo tanto, definido, yo diría, por destacar los elementos más importantes, por un claro incremento de las desigualdades, en contra de ese discurso que es repetitivo de no dejar a nadie atrás. Es un hecho claro que se está dejando a mucha gente atrás. Esto no viene por la pandemia. Si queremos ir más atrás, ya la crisis sistémica del año 2008 ya nos hizo ver claramente esa realidad que, como digo, viene acumulándose y en todo caso acelerándose en la actualidad. Por lo tanto, unas brechas de desigualdad que, como bien sabemos, son uno de los factores belígenos más potentes que hay. Por lo tanto, en la medida en la que no se resuelvan esas desigualdades, esas brechas, estamos aumentando la probabilidad de que determinados conflictos deriven finalmente en estallidos de violencia generalizados. El hecho es que estamos viendo como en el escenario actual, además de los que ya teníamos en estos últimos tiempos, más allá de esa llamada del secretario general de la ONU al cese de las hostilidades el pasado 23 de marzo, no solamente no han cesado, sino que han arrancado nuevos focos de conflicto, como el de Nagorno-Karabaj, acabamos de ver, entre Armenia y Azerbaiyán fundamentalmente. Estamos viendo cómo Etiopía está entrando en una senda de violencia generalizada muy, muy preocupante, porque puede en un momento determinado llevar a masacres de civiles y a internacionalizarse, con implicaciones para Sudán del Sur, Eritrea, etcétera. Acabamos de ver cómo se ha reactivado el conflicto del Sáhara Occidental, por el que alguien preguntaba en la sesión anterior y que me permito, por lo tanto, hacer una mínima, muy mínima nota a pie de página. Entendamos que en el conflicto del Sáhara Occidental el tiempo corre a favor de Marruecos desde hace ya muchos años, dado que diplomáticamente y militarmente Marruecos cuenta con apoyos muy sólidos, además de que la propia relación de fuerzas entre las Fuerzas Armadas Reales marroquíes y lo que puede plantear el Ejército Popular de Liberación saharaui es infinitamente favorable a Rabat. Por lo tanto, estamos en una situación en la que Marruecos se siente cada vez más fuerte y por eso no ha tenido dudas en lanzar ese golpe de castigo en la zona fronteriza de Guerguerat con Mauritania, un golpe de castigo que, aunque haya supuesto la declaración de guerra total por parte del Polisario, no tiene medios con los que poder desarrollar esa guerra total, y lo que me preocupa claramente
es que esté llevando a la población saharaui, nos están hablando de que los campamentos se están vaciando porque se están incorporando a las unidades que están hostigando a las unidades marroquíes desplegadas a lo largo del muro, es que pueda ser una llamada a una muerte sin sentido. Quiero decir que militarmente los saharauis no tienen la más mínima posibilidad de vencer al ejército marroquí, y lo que podemos es ver cómo el Frente Polisario, que también se siente cada vez más cuestionado por su propia población, frustrada y desesperada en mitad de la jamada del desierto argelino, pues trata de desviar la atención para que, en lugar de recibir las críticas, las pueda dirigir contra el enemigo marroquí. Desgraciadamente, en tantas ocasiones este viejo juego ha funcionado en cierta medida, pero también es cierto que está llevando a una violencia que no tiene ninguna posibilidad de conseguir su objetivo. Todo eso al margen, pero no tengo tiempo de tratarlo, de que para España, evidentemente, esto debería ser un motivo más para dejar de ponerse de perfil en un tema que le afecta de manera tan directa. En fin, volviendo a ese escenario general, además de las desigualdades, está claro que el multilateralismo está hoy en día de capa caída, no solamente porque Donald Trump así lo ha practicado durante sus últimos 4 años, sino que en términos generales vemos cómo la ONU sigue impotente, incapacitada para cumplir la tarea para la cual fue creada, de evitar la guerra a las generaciones futuras, y que no hay voluntad política por parte de los Estados miembros de la comunidad internacional de dotarla de los medios necesarios para cumplir esa labor fundamental. Todo eso en mitad de una crisis climática que tenemos ya como una amenaza existencial muy clara, añadida a las armas de destrucción masiva, sobre todo las armas nucleares, y ante el fin también de un orden internacional liberal heredado del final de la Segunda Guerra Mundial, diría para lo bueno y para lo malo, porque en definitiva es un orden internacional absolutamente desajustado a día de hoy, puesto que no responde a las necesidades y a los desafíos que hoy en día tenemos, pero no se ve en el horizonte la emergencia de un orden internacional distinto que sirva, por ejemplo, que tome en consideración aquello que ya decía Kofi Annan cuando era secretario general de la ONU en marzo del año 2005, intentando plantear cuáles deberían ser los pilares fundamentales de un nuevo orden internacional, aquello de desarrollo, seguridad y derechos humanos para todos, aquello de que no hay desarrollo sin seguridad, no hay seguridad sin desarrollo, y no puede haber ni desarrollo ni seguridad sin un pleno respeto de los derechos humanos. Desgraciadamente, ese documento, en el mejor de los casos, está hoy guardado en un cajón, por no decir en la papelera, puesto que no hay ni siquiera en el orden del día un intento de reformar, de actualizar, de poner el reloj en hora para que la ONU pueda cumplir esa tarea de gendarme mundial, de gestor de la gobernanza global, esa globalización tan desigual en la que estamos metidos. Por tanto, desde ese punto de vista, si le añadimos la competencia geoestratégica entre China y Estados Unidos, con una Unión Europea que claramente está en cuestión su propio modelo de unión política por la emergencia de potentes colectivos antieuropeístas y euroescépticos, y que al mismo tiempo sus propias políticas nacionalistas impiden el dar pasos más decididos para finalizar el proceso de una unión política que era lo que ya se planteaba desde su origen, pues en fin, nos define un marco, como digo, realmente inquietante. Un marco inquietante en el que, cuando pensamos desde la perspectiva de la construcción de la paz, pues se complica todavía mucho más. Para quienes entendemos la construcción de la paz como una tarea que es fundamentalmente preventiva, lo fundamental es, como digo, evitar el estallido de la violencia, y por lo tanto donde tendría que estar puesto el énfasis, el esfuerzo fundamental, es precisamente en esas etapas anteriores para evitar que se produzca ese estallido. En fin, basta el ejemplo, vuelvo otra vez al ejemplo de la COVID-19 para comprobar una vez más cómo en el mejor de los casos se actúa de manera reactiva. Es decir, lo de la COVID-19 nos faltaba ponerle simplemente fecha y nombre a la nueva pandemia, pero estábamos, lo podríamos decir de ese modo, estábamos avisados, sobradamente avisados. Se decía ya en los años 90, efectivamente, que eso era uno de los riesgos principales a la seguridad humana, y sin embargo nos ha cogido nuevamente en una situación de falta de preparación para responder
por adelantado o al menos de manera eficaz ya desde el primer momento a lo que se nos venía encima. Por lo tanto, un ejemplo más que da a entender que lo de la prevención, lo de la anticipación para evitar el problema es algo que no acaba de cuajar en la agenda internacional o por lo menos no es un factor dominante. Además de preventivo, el trabajo de la construcción de la paz, como bien sabemos, es una tarea permanente, es una tarea de largo plazo, de esfuerzo sostenido. Desgraciadamente, el contexto internacional nos hace ver cómo se actúa básicamente sobre la base del cortoplacismo más ramplón, pensando en las siguientes elecciones y no más allá de ese horizonte. Por lo tanto, ese esfuerzo sostenido brilla por su ausencia en numerosas ocasiones. Por otro lado, sabemos sobradamente, y lo habéis resaltado ya en intervenciones anteriores, que la construcción de la paz es fundamentalmente una tarea local, el protagonismo tiene que ser local, pero es algo que repetimos continuamente desde hace años y, sin embargo, es muy habitual todavía que nos encontremos con comportamientos, con planificaciones, con ejecuciones, con evaluaciones que son siempre foráneas. Los listos que llegan al territorio donde hay un problema con sus fórmulas mágicas sin atender a lo que está ocurriendo en la zona y, por tanto, ese factor de protagonismo local sigue siendo también una asignatura pendiente. Por otro lado, la construcción de la paz tiene que ser también, sobre todo, una tarea civil, lo cual no excluye que pueda haber algún componente militar en alguna fase crítica de ese proceso que intenta evitar un estallido generalizado de violencia, pero desde luego la autoridad y el enfoque tiene que ser fundamentalmente civil y no estamos en ese punto en general. Y por último, diría, lo acaba de señalar Carmen Magallón, la construcción de la paz es cada vez más una tarea feminista. Y lo es por la sencilla razón que ella misma ya señalaba, por el hecho de que cuando hay más mujeres en procesos de negociación y de mediación y de alcance de un acuerdo de paz, hay muchas más probabilidades de que funcione. O sea, yo diría que esto es tan básico como el reconocimiento de ese hecho, lo cual debería llevarnos no solamente a que haya más mujeres en las operaciones internacionales de paz, sino que haya más mujeres, porque ahí es donde está la principal asignatura pendiente, en las instancias formales de negociación y de mediación, puesto que en las informales ya están en muchos casos. Luego, otra tarea más que se añade, otra característica más de la construcción de la paz. ¿Qué ocurre en la práctica frente a ese marco que acabo de intentar definir telegráficamente de qué es lo que constituye la construcción de la paz? Pues desde mi punto de vista, al menos, lo que vemos es que, por un lado, hay un panorama preocupante porque, como acabo de decir hace un momento, no hay reforma de la ONU en marcha y, por lo tanto, si no hay un gendarme mundial, si no hay alguien que pueda jugar con esos tres pilares de desarrollo, de seguridad y de derechos humanos, de manera impropia alguien intentará cubrir ese puesto. Lo acabamos de ver ahora, ayer mismo, con una declaración del que será, con toda seguridad, el próximo presidente de Estados Unidos, que no deja de preocuparme. En fin, reconozco que estoy un tanto preocupado, un tanto asombrado de ver cómo nuevamente se repite lo que ya vivimos en el año 2008, a finales del año 2008. Es decir, cuando llega Obama, inmediatamente lo subimos a los altares y se le da un Nobel de la Paz como si Obama fuera a resolver todos los problemas del mundo. Lo único que estaba ocurriendo era el alivio de librarse de la nefasta administración de Bush hijo. Bueno, pues ahora estamos en algo similar. Joe Biden, que todavía no ha tocado poder, ya parece que va a arreglar todos los problemas del mundo y simplemente por el alivio de quitar a Trump de la escena política. Pero ese Joe Biden ayer mismo decía, tengo un equipo que ya está preparado para liderar nuevamente el mundo. ¿Queremos que Estados Unidos lidere el mundo? ¿Tiene Estados Unidos posibilidad de liderar el mundo después de haber perdido, de estar en un proceso de declive que se ha acentuado todavía más en estos últimos 4 años? Luego, son expresiones que no creo que nos lleven por el camino adecuado y, ya digo, convendría no generar excesivas expectativas para evitar el desencanto posterior. Por otro lado, lo que podemos ver también en la agenda internacional es que hoy el enfoque dominante sigue siendo un enfoque securitario, crecientemente militarista, respondiendo, da igual si es al terrorismo internacional o a otras cuestiones, con protagonismo de medios militares que sabemos sobradamente que no están capacitados ni están instruidos para responder a gran parte de las amenazas que hoy afectan al planeta.
Cuando pensamos en clave de seguridad humana, desde luego no es el componente militar el que va a resolver los problemas de bienestar y de seguridad del conjunto de la población del planeta. Y sin embargo, no vemos que se esté desviando el rumbo, sino que se refuerza más ese enfoque securitario aplicado también a los flujos de población, como estamos viendo ahora mismo, no solo en el Mediterráneo, sino en otros lugares. Todo ello en absoluta incoherencia con los valores y principios que, por otro lado, decimos defender de manera permanente. Y la Unión Europea es, desgraciadamente, en este caso, un muy mal ejemplo con esa incoherencia que lo está distinguiendo. Del mismo modo, entiendo que, claro, a veces cuando utilizamos la palabra paz, si no hurgamos un poco más en su significado, nos podemos encontrar con usos muy torticeros de ese concepto. Pensemos, por ejemplo, cómo en cuántas ocasiones quien dice ser un defensor de la paz, lo que realmente está haciendo es defender un determinado statu quo del cual es el principal beneficiario, que hace que, por lo tanto, quien cuestione ese statu quo quede identificado como un enemigo de la paz. Luego, también hay un mal uso, un abuso, claro, una manipulación clara de esas palabras. En fin, si tengo que poner otro ejemplo claro, podemos ver cómo en estos recientes acuerdos de Israel con Emiratos Árabes Unidos, Bahrein y Sudán, lo que se ha enfatizado sobre todo es que son acuerdos para la paz. ¿Para qué paz? No había ninguna guerra entre Emiratos Árabes ni Bahrein con Israel. Luego, está claro que no son acuerdos que sirven a la paz, pero es una palabra de la que se abusa continuamente, entendiendo que eso tiene buena receptividad por parte de la opinión pública. Luego, terminando, para no alargarme más en este marco conceptual y en esta realidad tan, por otro lado, prosaica, entiendo que el impacto ahora mismo de esa pandemia, lo que está provocando ya, no lo que va a provocar, lo que está provocando ya es que con el discurso de que se incrementan las necesidades para atender los problemas propios, está habiendo una mayor desatención a lo que ocurre ahí fuera. Y esa mayor desatención significa, por un lado, menos recursos para poder atender problemas de bienestar y de satisfacción de necesidades básicas en muchos países, y por otro lado está permitiendo que actores violentos puedan campar a sus anchas porque hay, por decirlo así, menos ojos vigilando, menos ojos atendiendo a lo que allí está ocurriendo. Por lo tanto, creo que nos enfrentamos a un panorama claramente inquietante en donde la construcción de la paz, que es en la que seguimos, que tenemos que seguir trabajando, no constituye ahora mismo el centro de atención, no constituye el enfoque dominante de la agenda, pero ya digo, a estas alturas, después del tiempo que llevamos, creo que ya nos hemos convencido de que lo nuestro es un trabajo persistente y de gota a gota, y por lo tanto quiero creer que en ese seguiremos. Muchas gracias. Muchas gracias, Jesús, también por tu interesante intervención. Siempre también es un gusto escucharte y aprendemos mucho por esos enfoques y tendencias que nos has dado de la agenda internacional y de las cómo construir, cómo el papel de la construcción de la paz actualmente y también en estos tiempos de pandemia que ha puesto de relieve más que nunca el mundo tan desigual e injusto en el que vivimos. Muchas gracias. Vamos a dar paso a la siguiente intervención y última de esta mesa, que correrá a cargo de Pere Ortega. Es investigador y analista en paz y desarme, profesor invitado de conflictología de la Universitat Oberta de Catalunya, presidente del Centre de l'As d'Estudis per la Pau, miembro de la Junta Directiva de AIPAZ y es autor de diversos libros y estudios sobre construcción de paz que os animo y os invito a que leáis. Pere nos va a hablar sobre la construcción de paz y el medio ambiente. Muchas gracias, Ana. Muchas gracias a todas y a todos vosotros, amigos de AIPAZ, por un año más estar aquí con vosotros, porque es un aprendizaje y un compartir trabajos que me parecen ineludibles para la buena marcha de la construcción de la paz en el Estado español. Tener tantos amigos y amigas que compartimos un trabajo para la construcción de la paz. Bien, yo me he animado a trabajar y hacer mi intervención en una última investigación que estamos llevando a cabo en mi centro sobre la investigación por la paz y los conflictos medioambientales.
Supongo que algunos de vosotros ya sabéis que mi especialidad es la economía de la defensa, desarme y también la no violencia, que son los trabajos que he desarrollado con más profundidad en los últimos años. Bien, voy a hacer mi intervención con un preámbulo y 2 puntos. El preámbulo quiero hacer referencia a algo que aprendí de algunos de mis maestros en Cataluña. Maestros, porque sabéis que en Cataluña, afortunadamente, hemos tenido personas muy relevantes dentro de la investigación por la paz y la construcción de paz. Frederic Roda, que fue el fundador de la Universitat per la Pau Internacional de Sant Cugat, decía una cosa que a mí me quedó grabada y que sigo repitiendo. La paz es un bien de segunda generación. ¿Qué quería decir con esto Frederic Roda? Pues que la paz tiene una concepción global, holística, como sostiene la investigación por la paz. Y a veces lo olvidamos. Esto ya lo decían y lo siguen diciendo Galton, Lederach, Gooding y tantos otros, y entre nosotros nuestros amigos ya que nos han dejado, como Martínez Guzmán y Paco Muñoz. Y en ese sentido, para poder alcanzar la paz, antes tenemos que conseguir todos los bienes de primera generación, para llegar a los de segunda generación, como es la paz, la felicidad o la seguridad. Solo así se puede conseguir una paz en el sentido positivo que decía Galton. Por lo tanto, tiene que abordar el desarrollo humano para que la pobreza, tiene que abordar la justicia social, la implementación de los humanos de manera como valores universales, la transformación del conflicto violento interpersonal entre grupos y estados, tiene que abordar la gobernanza política, moral, la justicia transicional para reparar a las víctimas de los posconflictos, las políticas de género para enfrentarse al patriarcado y avanzar en la igualdad y la diversidad. Y sobre todo, la nueva amenaza. Y por eso hablo de medio ambiente. Y en mi primera intervención. La nueva amenaza, y ha hecho referencia Jesús Núñez, a la supervivencia de la humanidad por el posible colapso de la biosfera debido a las actividades humanas. Este colapso de la biosfera tiene sus efectos, sus causas, perdón, en las emisiones de carbono a la atmósfera por la quema desaforada de combustibles fósiles no renovables, petróleo, carbón, gas, pero también, y que son los responsables del cambio climático. Por lo tanto, tiene que ver con el modo, el sistema de vida, sobre todo en los países del primer mundo o países mal llamados desarrollados. Pero también por la extracción desaforada de minerales finitos y no renovables, unos recursos fósiles imprescindibles para el modelo de desarrollo hoy vigente en el mundo y que han generado conflictos, cuando no guerras, entre quienes compiten por su posesión. Así, detrás del control y extracción descontrolada de recursos no renovables y las emisiones de dióxido de carbono que producen el cambio climático, aparece la amenaza del posible colapso de la biosfera. Por lo tanto, esa es la gran preocupación que nos debería preocupar, porque amenaza la supervivencia de la humanidad en el planeta. Y entonces la investigación por la paz y los movimientos sociales, desde la llegada de la emergencia climática, deben incluir de manera ineludible la cuestión medioambiental. Algo que precisamente no hemos hecho en la investigación por la paz, porque eso lo hemos dejado en el mundo de la academia, que tiene que ver con la ecología o con los movimientos ecologistas. Y yo creo que es ineludible. Porque como en el resto de las paces, se tiene que incluir el principio fundamental de la no violencia, y como en el resto, el principio fundamental de la no violencia, en el sentido de la transformación social, no hacer daño a la naturaleza, tanto en el aspecto físico, que es la violencia directa, como en la estructural y cultural.
las otras dos violencias que justifican la violencia directa y que de igual manera actúan sobre el medio ambiente, considerando este en el sentido de que humanos y biosfera formamos un todo indivisible. La paz, hemos de hablar más de paz medioambiental, que debe contraponerse al conflicto medioambiental, con el objetivo de ofrecer protección a la naturaleza y armonizar las tensiones entre política, seguridad y desarrollo económico para poder satisfacer las necesidades básicas de una comunidad sin la destrucción de su hábitat. La paz medioambiental se presenta bajo el precepto de proteger el medio ambiente de las amenazas, en el sentido de que las agresiones que infringen los humanos a la naturaleza producen conflictos violentos tanto al medio ambiente como a los humanos. Fijémonos en los conflictos armados y guerras que no pueden tratarse al margen de las consecuencias sobre la naturaleza. Así, la paz medioambiental se enfrenta al gran reto de los conflictos medioambientales y está destinada a proteger la naturaleza, considerando el planeta Tierra como un solo sistema que una humanidad y naturaleza. Una paz medioambiental que compromete especialmente a los países enriquecidos del norte global, por ser los mayores causantes del deterioro medioambiental debido a su modelo de desarrollo insostenible, a pesar de que la mayoría de ellos viven supuestamente en paz, sin guerras en sus territorios, en la paz negativa de Galton, pero en cambio son los causantes de las mayores emisiones de carbono a la atmósfera y por tanto los responsables de los conflictos violentos que genera el cambio climático, que a su vez golpea con mayor énfasis a las poblaciones de los países empobrecidos o del sur global. Los conflictos derivados de la extracción de recursos no renovables de la corteza terrestre, causantes del deterioro del medio ambiente, han dado lugar a la denominación de la maldición de los recursos. Es la paradoja de la abundancia para aquellos territorios que contienen recursos no renovables, pero que provocan conflictos violentos para las comunidades que las habitan. Ahí están los ejemplos de Sudán del Sur, del Sudán del Sur, del delta de Níger, de Nigeria, de Congo, Irak, Libia, Guinea Ecuatorial, Angola y de otros tantos en territorios de América Latina o el África subsahariana o Asia Meridional, donde muchas comunidades son expropiadas, expulsadas de sus hábitats y contaminadas por compañías extractivas que contaminan tierras y las aguas de los ríos, que a su vez provocan sequías y el empobrecimiento de las tierras cultivables. Conflictos por los recursos que provocan mucha violencia y en ocasiones guerras que en todos los casos producen un grave deterioro del medio ambiente, tanto a nivel local como global. Y aquí va mi punto número 2, antes de acabar. Estas acciones militares, que son a la vez la causa del cambio climático y del deterioro del medio ambiente, y que muchas veces olvidamos y no investigamos. Algunos ejemplos del cambio climático producido por las actividades militares. Este es un trabajo que han desarrollado en el centro dos compañeros míos, Fabián Uigas y Teresa Fortuny. Es significativa la contribución de las Fuerzas Armadas a la crisis climática y pocas veces ha recibido atención. Los estudios sobre el tema no suelen tener en cuenta, sobre el cambio climático, no suelen tener en cuenta las emisiones que producen los militares. En los acuerdos internacionales sobre la crisis climática, el sector militar ha recibido un trato de favor. Veamos por qué. Solo hay información de los casos de gases de efecto invernadero de origen militar en los casos de Estados Unidos y algo de Alemania y de Reino Unido. Fijémonos en el protocolo de Kioto de 1997. Estados Unidos puso mucho énfasis y resistencia a que fuera un acuerdo en que quedaran fuera del acuerdo del protocolo de Kioto los datos sobre emisiones militares, como su posible reducción, alegando cuestiones de seguridad nacional. Consiguieron su objetivo
Y eso a pesar de que no ratificaron el protocolo de Kioto. Pero no, el protocolo de Kioto no dice nada sobre las emisiones militares. El Acuerdo Posterior de París de 2015 pasó algo similar. No obliga a los estados a reducir sus emisiones militares. En cambio, algunas pruebas. El caso de Estados Unidos. Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, aquí sí que hay investigación, hecho desde las universidades americanas, y voy a dar algunos datos. Las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos consumen más petróleo y emiten más gases de efecto invernadero que la mayoría de los países de tamaño medio. Por ejemplo, el consumo diario de combustible del Departamento de Defensa, del Pentágono norteamericano, supera al consumo igual de un día en Suecia, Suiza o Chile. Solo el Departamento de Defensa. El Departamento de Defensa de Estados Unidos, si fuera un Estado, sería el 47 mayor emisor de gases de efecto invernadero del mundo. Y eso, teniendo en cuenta sobre las emisiones derivadas solo de las emisiones del combustible de petróleo, el elevado número de acciones militares y la magnitud de sus Fuerzas Armadas, tropas, armamento e instalaciones en todo el mundo. Recordemos, Estados Unidos tiene 2 millones de militares activos, 700 bases e instalaciones repartidas por todo el planeta y participa ni más ni menos que con 80 conflictos, considerando la guerra al terrorismo decretada en la etapa Bush y que sigue en activa. Están en 80 conflictos en el mundo. Con todo ello, ¿qué quiere decir? Que Estados Unidos emite, solo el Pentágono, tanto gases de efecto invernadero como un país medio en el mundo. En el Reino Unido tenemos algunas otras informaciones. Según estimaciones, la unidad del Reino Unido, las Fuerzas Armadas del Reino Unido, emite en el año 2017 3,2 millones de toneladas de CO2. Algo similar a lo que emite en un año los países empobrecidos. De Alemania tenemos algunos datos disponibles, tienen referencia del año 2017. Según el Ministerio Federal de Defensa, llegaron a una cifra inferior, 1,05 millones de toneladas de gases invernadero. ¿Con esto qué quiero decir? Vengo a decir lo siguiente, que a partir de ahora hemos de tener muy presente en las investigaciones que llevamos a cabo en la Organización por la Paz el conflicto que representa el posible caos, si no colapso, de la biosfera. Y que eso empobrece muchísimo la paz en el mundo. Es causante de conflictos, tanto por la extracción desaforada de minerales no renovables, del gas, petróleo y carbón, por los conflictos que estos mismos generan y que son causantes de la paz que nosotros perseguimos. Por lo tanto, no podemos eludir que el trabajo y la investigación por el caos que está ocasionando el cambio climático esté fuera de nuestras agendas de paz. Y aquí dejo mi intervención. Muchas gracias. Muchas gracias, Pere, por tus reflexiones también y tus aportaciones del papel de la paz en la nueva amenaza para la humanidad, el colapso de la biosfera y esa paz medioambiental para proteger la naturaleza. Pues muchas gracias a los cuatro por las interesantes intervenciones. Carmen ha tenido que irse, como ya nos anunció al principio en su intervención, porque le entregan un premio así que pues nada, la hemos felicitado. Hay varias, si queréis ahora tenemos un espacio y tenemos unos minutos para consultas, para preguntas o cuestiones o reflexiones que queráis hacer. Veo que hay muchas reflexiones. Si os parece, a las ponentes, a los ponentes, leo algunas y ya vosotros ahora pues contestáis. Han felicitado a Carmen Magallón también por su excelente exposición e intervención, a María.
Dicen que interesante con la intervención del profesor Jesús cuestionar las miradas y las formas de deslegitimar las resistencias pacíficas que están en distintos países desde la cotidianidad y desde las movilizaciones que ya se venían dando en demandar derechos a la salud, a la dignidad del trabajo, ingresos, riesgos pensionales. Gracias por, en referencia a lo que has comentado, Jesús, sobre el Sáhara, nos dicen gracias por lo compartido. En cuanto a la cuestión saharaui, es una cuestión de descolonización y la realidad es que el territorio saharaui está explotado con las empresas españolas en el territorio, desde el control de las arenas hasta las inversiones en armamento. Eso es lo preocupante. Ese inmovilismo tiene más razones económicas, coloniales, capitalistas y racistas, todas ellas dinámicas heteropatriarcales. Y no solo eso, de que el freno del derecho a la migración sur-norte, que parece que el monstruo de Marruecos es la puerta de atrás de Europa. Xavier Majorens también nos dice que cuando el sistema político coopta la palabra paz y el mismo concepto se prostituye y hay que hacerlo notar en todos los foros posibles. Aquí hay más. Bueno, le dan, Joaquín le da unas direcciones de enlace a Minetu, que ha sido la que nos ha hecho el comentario sobre el Sáhara. Y Chaso Bengoa nos dice que muy interesante, pero se trata pues de pasar del ego, ser humano como animal en el top de la cadena alimentaria, que se cree con derecho a disponer del resto de los recursos para satisfacer sus necesidades, al eco, el ser humano es consciente de que forma parte de su biosfera. También a tener en cuenta que casi todo el daño en la atmósfera se centra en contar los daños en la troposfera, la capa más cercana a la Tierra. Pero todavía queda por contabilizar el desastre que se está dando en la estratosfera, capa siguiente a la troposfera y en la cual los GEI tardan más en llegar, pero que acaban llegando y cambiando su química. Bueno, Adriana también, a Jesús Núñez, hace unas intervenciones. Uno, falta de preparación de responder por adelantado y la forma descontextualizada de asumir cada Estado las políticas sanitarias transnacionales y frente al COVID-19 sin pensar en los contextos. Dos, cuestionar las miradas y las formas de deslegitimar las resistencias pacifistas que se dan en los distintos países desde la cotidianidad y desde las movilizaciones que ya se venían dando en demandar derechos a la salud, a la dignidad del trabajo, ingresos, riesgos pensionales. Y tres, y lo irónico de cómo se ha instrumentalizado para polarizar. Y con respecto a la intervención del profesor Pere Ortega, en el primer punto que expuso los conflictos medioambientales, la militarización en las zonas y las denuncias que se han hecho respecto a cómo las políticas sanitarias y económicas frente al COVID-19 respecto al etnocidio que se comete, entre ellos en la Amazonia, nos confinaron, pero las políticas y los permisos de economía extractivistas se facilitaron. Los países amazónicos son muestra de esto, donde se denuncia como la estrategia de los despojos que se desarrollan históricamente. De este portal tomo el contexto de la violencia contra los pueblos tradicionales agravada por la pandemia de la COVID-19. Nos enfrentamos a una situación en la que la deforestación y el acaparamiento de tierra, los incendios y la minería se están intensificando. No sé si contestáis o continúo porque hay bastantes, ha dado mucho debate, reflexión la mesa. Hay para el profesor Núñez Villaverde también, ¿cómo se puede convencer a la población saharaui? Este es de Abelino González, para que vuelva a la vía diplomática, policía será política y de la negociación dialogada. Si te parece, entonces, Ana, contestamos alguno de los cuestiones planteadas. Algunas porque es que hay muchas. Y nada, si queréis seguir haciendo algunas cuestiones o preguntas, pues y continuad y después las recojo y se las... Muy bien, por mi parte, al menos, en algunos de los comentarios y preguntas que se han ido planteando, es volver a insistir en el tema de la utilización, manipulación del concepto de paz, que es algo
a lo que tenemos que estar muy atentos, yo creo, quienes trabajamos en estos campos y nos preocupamos por estas cuestiones. Si nos damos cuenta, hoy en día no hay, analizando cualquier conflicto violento en cualquiera de sus etapas, si nos damos cuenta, todo actor combatiente comienza a contar la película en la escena en la cual se siente agredido porque alguien ha golpeado antes y, por lo tanto, se ve obligado, entre comillas, a reaccionar utilizando la fuerza. Quiero decir que abiertamente nadie se presenta hoy en día como agresor, genocida, asesino, sino como amante de la paz. Una paz que se entiende, como decía antes, básicamente en muchos casos, como mantenimiento del statu quo por parte de aquel que está en la situación actual en la posición ventajosa y que no quiere, por lo tanto, ningún cambio y no ofrece ningún espacio para que quienes no están en esa posición ventajosa puedan ver también reconocidos sus derechos y sus intereses. Por lo tanto, como digo, es un tema de preocupación porque todo eso, esa prostitución de la palabra, del concepto, puede acabar vaciándola de contenido y es algo a lo que creo que tenemos que estar muy, muy atentos. Algunos de los otros comentarios que había hacen referencia, lo tomaría por ese punto, hacen referencia a la enorme dificultad que tenemos hoy en una sociedad, en un escenario crecientemente polarizado, en un escenario en el que, como dije antes, hay muchos que se quedan atrás, cómo en esas circunstancias se consigue mantener la estabilidad estructural en determinados países, puesto que para quienes sienten que no hay espacio para ellos en el juego, para quienes sienten que han sido excluidos, que han sido marginados y discriminados, en muchos casos mantener esa paz social, mantener ese contrato social resulta imposible. No tiene ninguna ventaja para ellos el seguir manteniendo la misma situación y, por lo tanto, la tentación de optar por opciones violentas se hace en muchos casos irresistible. Por lo tanto, la clave, desde mi punto de vista fundamental, vuelve a estar otra vez en reducir brechas de desigualdad entre los que tienen y los que no tienen, y eso vale entre países, pero vale también mucho dentro de cada país. Y estamos viendo América Latina es la zona del planeta más desigual y, por lo tanto, la que se enfrenta a una situación en la que resulta más difícil todavía mantener esa paz social, lo cual no quita que, obviamente, también en África subsahariana aparece siempre como la región del planeta donde hay mayores focos de conflicto activo hoy en el mundo, como bien nos enseñan nuestros colegas de la Escuela de Cultura de Pau en sus informes anuales de alerta. Y tenemos ya el de Alerta 2020 publicado hace un tiempo. Luego, la dificultad enorme hacia donde debería dirigirse en buena medida la construcción de la paz es hacia conseguir renovar ese contrato social que dé oportunidades a todos los miembros de esas comunidades de satisfacer sus necesidades básicas y de garantizar su seguridad. Si eso no se consigue, hay muchas probabilidades de que las derivas violentas acaben generalizándose. Por último, en el tema del Sáhara Occidental, como he dicho antes, yo entiendo que el Frente Polisario pueda hoy intentar llamar la atención de la comunidad internacional después de más de 40 años apostando por la vía diplomática y sobre todo a partir del año 1991 con el cese de hostilidades. Pero lo que ha ocurrido desde entonces es que esa vía diplomática no ha impedido que Marruecos, con una estrategia de hechos consumados respaldados por muchos países que lo apoyan, empezando por Estados Unidos y Francia, pero también España de forma clara en estos últimos años ya se ha ido inclinando hacia las posiciones marroquíes, determina que los saharauis se han quedado abandonados, solos. Y que, por lo tanto, si no tienen militarmente capacidad, si no tienen diplomáticamente capacidad, si no tienen respaldos ni financiadores para mantener su propia apuesta de conseguir algún día un Estado independiente, se hace cada vez más improbable que algo fuerce a Marruecos a cambiar el rumbo que ya ha adoptado. Y este último gesto, el de Guerguerat, pues lo demuestra desde mi punto de vista de forma bien clara. Y por lo tanto mi preocupación a partir de ahí es cómo conseguir que eso no derive en una violencia sin sentido, en una violencia que lleve a la muerte a más jóvenes para una causa que por ese camino, por el camino de la violencia, no va a conseguir nunca sus objetivos. Decir alguna cosa, que veo alguna pregunta sobre mi intervención. Sí, a ver, por un lado, no he hecho referencia, pero primero porque no soy experto, pero diversas investigaciones científicas señalan que la pandemia del COVID-19 tiene que ver directamente con el deterioro del medio ambiente, sobre todo
por la pérdida de biodiversidad en el planeta y, por otro lado, por la deforestación, que facilita la comunicación de los animales, de muchos animales exóticos, portadores de muchos virus, con la especie humana. Por lo tanto, tiene que ver, por lo tanto, hemos de tener en cuenta, yo creo que es ineludible tener en cuenta el tema del cambio climático y sus efectos perversos sobre la biosfera y sobre la vida de los humanos. En segundo lugar, la reflexión que hacen de la Amazonía, pues ya he hecho referencia a la maldición de los recursos, ¿no? Quiere decir que aquellas comunidades que tienen recursos están abiertas a que se produzcan en sus comunidades graves conflictos que lo pueden llevar a cabo o por la penetración de las compañías extractivas que contaminan suelos y aguas y las aguas de los ríos, o por los efectos directos de la intervención militar de los estados para apoderarse de los hidrocarburos, como hemos visto en muchos casos, o incluso entre los propios países, como ocurrió en la guerra de Sudán del Sur. Bueno, segunda cuestión. Hay una pregunta muy concreta. Me preguntan por qué la Investigación por la Paz no ha trabajado el tema de las crisis medioambientales y el tema que yo abordo de la paz medioambiental. Pues muy sencillo, porque la mayoría de nosotros, y yo incluido, nos hemos dedicado, y hemos de ver intervenciones anteriores, que todas han sido loables y muy perfectas, nos dedicamos sobre todo a la violencia interpersonal, a las violencias de grupos o los conflictos armados y guerras. Por lo tanto, desestimamos otro tipo de violencias. Y yo creo que la violencia que se está ejerciendo, porque es violencia en definitiva, sobre el medio ambiente, está produciendo todo ese tipo de violencias, ¿no? No es una afirmación mía, es una afirmación también de la investigación en muchas universidades. No incluye la Investigación por la Paz, que es lo que yo he abordado aquí, que hemos de abordar de forma ineludible. Con esto, pues, creo haber respondido a vuestras indicaciones y preguntas. Gracias, Pera. Hay otra pregunta para ti de Gerardo Pérez Miramontes, a quien saludo. Es un gran amigo y gran constructor de paz ahí en México. Gerardo pregunta, Pera, ¿a qué se debe que la IPP se haya desatendido de lo ambiental? No, hay otra reflexión. La contesta así. Vale. No, que lo acabo de responder. Vale. Es lo que he respondido, que nosotros nos hemos dedicado a las violencias interpersonales de grupo, entre estados, y desestimamos a veces otro tipo de violencias como la violencia ejercida sobre la naturaleza. Muy bien, gracias, Pera. Esperanza Hernández, también la saludo, que también es otra investigadora para la paz de Colombia, de la Red de la Paz Imperfecta, y que ella comenta unas intervenciones valiosas e interesantes en cuanto a la situación de los saharauis. Es el único país africano no descolonizado. Comparto la reflexión de Jesús, pero agregaría que la comunidad internacional también tiene un rol frente a este conflicto y su reactivación reciente. La indiferencia de esta comunidad, por un lado, y los intereses económicos para algunos países han prolongado este conflicto. ¿Qué tendríamos que hacer los estudiosos de la paz para contribuir a la resolución de este conflicto? Es el reto que nos convoca. No sé si quieres, Jesús. Sí, básicamente lo que cabe entender es que cuando pensamos en la comunidad internacional, su comportamiento en relación con el tema, creo que todo se concreta en el hecho de que desde marzo del año 2019 no se ha conseguido ni siquiera por parte de la ONU nombrar un nuevo enviado especial para el tema. Por lo tanto, desde que el antiguo expresidente alemán, Köster, dejó el cargo, y a pesar de varios intentos, nadie ha querido asumir esa tarea, entendiendo que no tiene solución desde la perspectiva del derecho,
sino que estamos ante hechos consumados que han ido volcando el apoyo hacia Marruecos. La instancia, cuando pensamos en comunidad internacional, la instancia de referencia es el llamado Grupo de Amigos del Secretario General de la ONU para el Sáhara Occidental. Y ahí está Estados Unidos, pro-marroquí, Francia, pro-marroquí, Gran Bretaña, lo que diga Estados Unidos, Rusia, que no ha adoptado ningún perfil muy activo en la cuestión, y España, pro-marroquí, de forma cada vez más clara, más allá de que haya una sociedad española, una opinión pública española, que es mayoritariamente pro-saharaui. Por lo tanto, Marruecos cuenta desde el punto de vista diplomático con la capacidad para bloquear cualquier cosa que un débil actor como los saharauis puedan plantear en el escenario internacional, y a eso se le añade, como he dicho, la inferioridad en el terreno militar. Lo que nos toca a quienes trabajamos en estos temas desde la preocupación que supone cualquier estallido de violencia, creo que nos toca lo que siempre nos ha tocado: informarnos, sensibilizarnos, movilizarnos y tratar de incidir en los actores políticos, en los gobiernos, para que en lugar de tener un determinado comportamiento tengan otro distinto que apueste por el cumplimiento de un referéndum pendiente desde 1991, que es lo que permitió el cese de hostilidades de un territorio que estaba contemplado en la lista de la ONU como territorio a descolonizar y que, sin embargo, como vemos, hasta hoy sigue pendiente, en la medida en la que, como he dicho antes, Marruecos ha ido inclinando la balanza a su favor. Se me hace muy difícil, por no decir imposible, que esa balanza vuelva a equilibrarse. Gracias, Jesús. Bueno, veo que Joaquín Alberdi ha levantado la mano, quiere decirnos, quiere hacer alguna reflexión o alguna pregunta. Joaquín, si quieres, pues hazla directamente y así ya no tengo que leer toda la todo el comentario yo. Y bueno, es una pregunta a la mesa, ¿no? Y bueno, pues soy directo sin muchos rodeos, ¿no? Bueno, ¿cómo podemos hacer entonces para que los colectivos o los grupos excluidos sean beneficiarios de lo que otros actores diseñamos, ¿no? O sea, lo apuntó antes Jesús con otras palabras, pero me ha parecido una reflexión interesante, ¿no? Que igual merecería profundizar. O cómo hacer, no digo por ponerles nombres y apellidos con algunos de los temas que están saliendo hoy, ¿no? Cómo hacer paz con la gente en contextos como los territorios ocupados por Marruecos o los campamentos saharauis, o en ciudades como en Pemba, ¿no? En Cabo Delgado, Mozambique, donde pues están llegando miles de personas refugiadas por un conflicto entre insurgencias yihadistas y fuerzas armadas o grupos privados de seguridad que trabajan para las multinacionales, ¿no? La idea sería cómo hacerlo o cómo tiene que hacer la gente, ¿no? Esa sería la pregunta. Por la parte que me toca, al menos, compartiendo esa misma pregunta y esa misma inquietud, yo creo que ejemplos como el que tú nos has contado antes, Joaquín, de lo que estáis haciendo sobre el terreno con diferentes comunidades, es una parte fundamental del trabajo, tanto para conocer y tener lecciones aprendidas que sirvan para aplicar en otros casos, como porque eso va empoderando a un determinado grupo de personas para ser conscientes de la situación y de tener más herramientas con las que poder defender su causa. En paralelo a eso, y para mí de forma cada vez más importante, incidencia política. O sea, lo que nos toca como sociedad civil organizada, en el marco de AIPAZ y en cualquier otro en el que como ciudadanos participamos, es incidencia política. Es decir, nosotros como sociedad civil nunca, lo planteo a veces de ese modo, y perdonadme quienes me lo hayáis escuchado más veces, lo planteo como quién toca el timón del barco. Nosotros como sociedad civil organizada nunca vamos a tocar el timón del barco. Pero en la medida en que nos movilicemos, nos sensibilicemos y nos movamos en clave de incidencia política, sí podemos tener como resultado que actores políticos y empresas multinacionales, en lugar de hacer una cosa, hagan otra. Y no estoy hablando en teoría, como bien sabéis. El Tratado de Minas Antipersona nace de la sociedad civil organizada. El Tratado de Comercio de Armas nace de la sociedad civil organizada. Y tantos ejemplos en los que se ha intentado llenar de basura radioactiva determinados lugares o explotar determinadas, niños fabricando balones de fútbol, han tenido consecuencias claras. Por lo tanto, utilicemos nuestra capacidad como consumidores y como ciudadanos privilegiados de una sociedad democrática para, ya digo, incidir, sobre todo incidir.
puesto que si hemos definido varias veces que son los actores gubernamentales los principales responsables de ese despilfarro que se refería a Pera y de ese escenario, de esa agenda internacional tan desajustada, pues tendrán que ser ellos los que se sientan incluso arrinconados y forzados a hacer determinadas cosas. Sé que no es una fórmula brillante, sé que no es una fórmula mágica, tú lo sabes igual que yo, es un gota a gota continuo, pero es ahí donde nos encontramos. A ver, lo que no es fácil y no tenemos ninguna varita mágica para resolver esos conflictos, bueno, para ayudar a resolverlos, pero sí que me parece, aparte del buen trabajo que hacen las entidades como la vuestra, como el Guernica Gogoratus y tantas otras en la ayuda al desarrollo y en muchos ámbitos de la cooperación internacional, yo diría que tan importante es la organización de nuestro propio Estado, porque eso es lo único que puede hacer cambiar las políticas de nuestros Estados. Por lo tanto, tanto como para ayudar a empoderar a las comunidades, hay que también empoderar a nuestra propia población para que haga cambiar las políticas de los gobiernos en ese sentido, porque son en definitiva los responsables directos y a veces indirectos de esos conflictos que se producen en muchos lugares y territorios del planeta. Por lo tanto, a mí me parece fundamental que nuestro trabajo tiene que estar destinado a sensibilizar y movilizar a nuestra propia población para hacer cambiar las políticas de nuestro gobierno y de nuestros gobiernos. Porque sin eso me parece que, con todos los respetos por el trabajo que se hace en el exterior, no es más que, con todo respeto, ayudas que son insuficientes, porque no hacen cambiar las políticas gubernamentales que en este momento rigen la globalización que criticábamos, que criticabas en tu intervención. Y por eso me parece muy valioso también el trabajo cuando has nombrado a Boaventura dos Santos, cuando él habla de las epistemologías del sur. Por lo tanto, nosotros lo único que podemos hacer es ayudar, poca cosa más, poca cosa más. Gracias, Pera y Jesús. Hay otra pregunta, Pera, para ti, de Andreas Schafter, que pregunta, ante la urgencia que nos impone el conflicto medioambiental con la amenaza de un colapso de la biosfera, que como casi todos los conflictos que hemos estado tratando es expresión y consecuencia del conflicto de fondo capital-vida, ¿no nos obliga a priorizar en la agenda de paz este conflicto? Sí, yo creo que mi intervención iba en ese sentido, de que volvamos, que fijemos nuestra mirada también en el conflicto medioambiental, más que cambio climático, es mucho más, la amenaza a la biosfera y por lo tanto una amenaza que afecta a la comunidad humana, tanto al mundo animal, vegetal, como también al mundo humano. Por lo tanto, ha de ser una de nuestras prioridades. Por eso he indicado que la investigación por la paz no puede obviar ese conflicto, porque en eso estamos todos de acuerdo, no porque lo diga la comunidad científica, porque todos los movimientos sociales y las academias están diciendo que el gran peligro para la continuidad de la vida humana en el planeta está en el conflicto o en la biosfera. Por lo tanto, prioritario no obviarlo. Y por eso pongo el énfasis en que también nosotros hemos de dirigir nuestra atención hacia ese ámbito de conflicto. Y yo en mi segunda parte de mi intervención he hecho referencia a cómo la comunidad militar también contribuye de forma sustancial, además lo digo de forma sustancial al cambio climático, porque ellos por sí solos pueden y tienen unas emisiones de efecto invernadero potentísimas, porque sus acciones son mucho más contaminantes que el de muchas industrias. Y por lo tanto es preocupante
que hemos de considerar que en el mundo hay, si no me equivoco, aproximadamente 18 millones de militares. La reducción de las Fuerzas Armadas es también importante porque son unos emisores de gases de efecto invernadero muy potentes, y por lo tanto hemos de caminar también en la reducción. Cuando hablamos de la reducción del gasto militar, la reducción de las Fuerzas Armadas, la reducción de la industria militar, etcétera, es que estamos abogando también por un cambio en las formas de relacionarnos con la naturaleza. Y por lo tanto lo hemos de decir, lo hemos de expresar. Muy bien, muchas gracias. Espera. Bueno, Tika hace referencia a FUEN Ecosocial, que es miembro de IPAZ y que abordan estas cuestiones y que sí que sería relevante y sería importante que se implicaran más para abordar todo este tema de los conflictos medioambientales y de la paz medioambiental. Tenéis, que nos quedan algunos minutos todavía, si queréis, no sé si los ponentes, las que habéis intervenido, no sé, María, si queréis, o las personas que estáis asistiendo, queréis hacer algún comentario más, tenemos algunos minutos. Sí, Ana. Sí, María. Sí, a mí me gustaría responder brevemente qué es lo que podemos hacer y cómo podemos hacer. No sé si sé tanto qué es, pero sí creo que es cómo, y es menguar en soberbia. La frase no es mía, pero la hago mía. Es de Chantal Maillard, que tiene un libro que recomiendo a todo el mundo, ¿Es posible un mundo sin violencia? Y hace una lectura, y aquí recojo también todas las preguntas que ha habido en torno a la relación ego, eco, nosotros y la naturaleza, o nosotros y nosotras en la naturaleza, y son aproximaciones que yo creo que siempre han estado ahí, que desde la investigación por la paz hemos estado muchos años centradas y centrados, como bien ha explicado Upere también, en lo más directo. Y sí, que también yendo a lo cultural y a lo estructural, y ha habido una fragmentación que no nos ha ayudado mucho en torno a el feminismo, el ecologismo, el pacifismo, las corrientes antinucleares, la insumisión, la desobediencia civil. Y sí creo que es momento, o nunca ha dejado de serlo, pero con esto de la fragmentación quizás nos centramos mucho en estas miradas que ya estamos empezando también a recordar, porque creo que han estado incorporadas, pero en ocasiones nos desviamos. Incorporar unas miradas más complejas, holísticas y especialmente desde Occidente, tener en cuenta y recuperar la crítica, menguar en soberbia y renunciar, y esta vez sí, a la dominación. Muchas gracias, María. Hay otra pregunta, nos dicen, Antonio Poleo pregunta, ¿no creéis que la investigación para la paz debe investigar no solo el análisis diagnóstico, análisis descriptivo, sino también las estrategias de cambio? Sí, claro que sí. Sí, claro. Es que la investigación por la paz ya en sí ya propone un cambio. Entonces, evidentemente, un cambio social debe de estar atento a todas las propuestas de cambio que se planteen como transformadoras y emancipadoras, ¿no? No de cambio hacia cualquier cosa, sino de cambio, un cambio transformador hacia una cultura de paz y bueno, nos repetimos, pero que sea también, que tenga un potencial emancipador, que nos emancipe de la dominación, de la exclusión y de la expropiación. Esas propuestas que siguen siendo principalmente una manera de estar en el mundo. Hay que cambiar esa manera de mirar, pensar, hacer y habitar la paz.
Bueno, me sumo a lo que dice María. Yo creo que la misma pregunta aquí del compañero está la respuesta. Claro, siempre hemos de estar continuamente revisando nuestras concepciones en la investigación por la paz para no quedar anquilosados. Por lo tanto, por eso hablamos más que de resolución. Recordad que antes hablábamos mucho de resolución de los conflictos. Ahora ya cada vez menos y ha quedado en desuso, y hablamos de transformación de los conflictos. ¿Por qué? Porque sabemos que los conflictos en sí mismos son difíciles o imposibles a veces de solucionar y por lo tanto de resolución. En cambio, hablamos de transformación. En ese sentido, nuestras estrategias continuamente han de ser revisadas y transformadas. Y por lo tanto, estamos de acuerdo. Gracias, María y Pera. No sé si queréis los que habéis intervenido en la mesa anterior o algunos de las personas que estáis aquí participando, ¿queréis hacer alguna intervención? Yo estoy tentado de hablar un poco de prehistoria. Venga, pues anímate, Juanma. Háblanos, no, pero es que muchos de los discursos androcéntricos, etnocéntricos y antropocéntricos están basados en una supuesta naturaleza superior de uno frente a otro. Y en eso desde la prehistoria tenemos muchísimo que aportar. A mí hay una cuestión que me inquieta. ¿Qué es más importante? ¿Cuál es la imagen que tenemos de esa prehistoria, de esa supuesta naturaleza humana, ¿no? El gran hombre cazador que se enfrenta a la naturaleza y que es capaz de proveer a su familia. Sin embargo, lo que sabemos de la prehistoria es que las actividades de cuidado y las actividades de lo que se denomina mantenimiento han sido mucho más relevantes para la reproducción no solamente biológica, sino también para la reproducción social. Y que esos cuidados han sido tan sumamente practicados, tan extensas e intensamente practicados, como ha propuesto Irene, que forman parte de nuestros hábitos. Y eso le da una dimensión fundamental y casi ontológica. Es que yo no me atrevería a decir ontológica estando aquí Irene. Si no estuviera Irene, diría ontológica. Pero estando Irene no me atrevo a decirlo. Le da una dimensión ontológica a los cuidados. Nosotros somos una especie fundamentalmente cuidadora. Somos una especie, probablemente seamos la especie más frágil que existe sobre la faz de la Tierra. Somos interdependientes durante toda nuestra vida, pero especialmente en determinados momentos. Cuando somos criaturas recién nacidas, necesitamos de cuidados intensivos, no solamente por parte de nuestra madre o nuestro padre, sino por parte de todo el grupo. Y tenemos que rescatar esa forma esa forma de entender la historia. Porque la historia es una herramienta de la identidad. Ya creo que me habría escuchado más de una vez. Una herramienta o una tecnología, si queréis, de la identidad, pero encaminada a la transformación social. Podemos seguir haciendo la misma historia justificando y legitimando un status quo. Pero como bien habéis puesto de manifiesto, es fundamental ese carácter emancipador. Y si somos conscientes, somos responsables. Muchas gracias, Juanma. Sabes que siempre nos inspiras desde la prehistoria, tú. Bueno, pues no sé si queréis, si hay alguna intervención más. Si no, pues lo dejamos aquí, si os parece, que son ya casi las 8. Y nada, pues muchísimas gracias. Un placer, como siempre, escucharos y aprender de vosotras y de vosotros. Y nos vemos mañana por la mañana para continuar con las mesas de las jornadas de AIPAD. Sí. Muy bien, pues besos nada, y abrazos para todas y todos. Hasta mañana. Gracias. Hasta luego. Hasta mañana. Adriana. Chao, profe. Un placer verte. Chao. Igualmente. Hasta mañana. Gracias. Chao. Chao.